John Heike nació un 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois en Estados Unidos, siendo el segundo de 3 hermanos, siendo siempre desde muy pequeño alguien muy protegido y apegado a sus hermanas y madre. Heike desde joven sufrió de obesidad y era constantemente golpeado por su padre, quien era un alcohólico que abusaba físicamente de todos en la casa. Algunos especialistas han señalado que esto provocó problemas en el chico en la adolescencia durante el desarrollo de su sexualidad. A pesar de que la infancia de Heike no parecía tener problemas en lo financiero, los abusos de su padre le hicieron la vida complicada. Lo golpeaba constantemente, lo insultaba diciéndole que era marica, un hijo de mamá, esto a ciertos modos en su personalidad. A la edad de 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él, mientras que a los 11 sufrió un golpe en la cabeza que le provocó coágulo de sangre que no le fue descubierto hasta los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Se sabe que esto se debe a que su padre nunca le creyó y aseguraba que solo actuaba para dar lástima. De igual manera, asistió a 4 colegios distintos, sin poder graduarse de ninguno de ellos, terminando por mudarse a Las Vegas, por recomendación de su padre, donde comenzó a trabajar de ayudante en una morgue. No se sabe realmente cuándo comenzó su locura, pues Heike jamás lo admitió, sin embargo, se especula que, trabajando en ese lugar, pudo dar rienda a sus primeras fantasías. Aunque parezca que fue un chico poco sobresaliente, la realidad es que Heike destacó siempre en todo aquello que realizaba. Tenía un carácter fuerte y capaz de convencer a cualquier de ser alguien apartamento para el trabajo. En cada una de las actividades que realizó, empleos que ejerció, siempre terminaba escalando y lograba los puestos más altos, era competitivo y, sobre todo, se esforzaba por estar siempre entre los mejores. Esa personalidad lo llevó a ser alguien respetado en la sociedad, llegando también a culminar estudios en la Northwestern Busain College. Mientras trabajaba como aprendiz en la compañía de zapatos Numbush, en 1964 se mudó a Springfield en Illinois, donde fue vendedor y conoció a Marlene Myers, con quien se casó. En esos años también logró ascender a vicepresidente de una compañía. Sin embargo, no todo era como parecía en la vida de Heike, pues luchaba constantemente con su homosexualidad y sufría de problemas sexuales, pues no lograba mantener una erección. En aquel tiempo, se especula que contrajo nupcias debido a esto, pero también que puede ser en esos mismos años, que haya experimentado su primer encuentro homosexual. Los primeros indicios de que cada vez lograba menos controlar sus impulsos, se dieron a finales de los años 70, cuando en 1968 fue declarado culpable de abuso sexual a menores, a quienes invitaba a su casa a ver películas o pasar el rato, después de comprobó que les pagaba por tener sexo con ellos, hasta el grado de violarlos. Aquello terminó con su primer matrimonio. Pasó un tiempo en la penitenciaria estatal de Anamosa, lugar en el cual sorprendentemente sobresalió como un recluso modelo, incluso llegando a tener una entrevista para televisión como el modelo a seguir para los presidiarios y saliendo en 1970 bajo libertad condicional. Se casó por segunda vez, fundó su propio negocio de construcción, fue un miembro activo del Partido Demócrata, llegando incluso a conocer a la primera dama Rosalind Carter. Además, en sus ratos libres realizaba la actividad por la cual se le conocería en todo el mundo, en la cual se disfrazaba como el payaso Pogo, amenizando fiestas de cumpleaños, visitando niños enfermos y siendo un hombre apreciado por su comunidad. John había triunfado en su vida cotidiana, era trabajador, responsable, brillante haciendo negocios y con una personalidad fuerte. Sin embargo, Heike ocultaba un lado sumamente oscuro, pues mientras aparentaba ser un hombre destacable en la sociedad, ya sabía lo que era asesinar y era consciente del placer que esto le provocaba. Tras su detención, confesó que el primer asesinato lo realizó en 1972, cuando apuñaló a un chico que había invitado a ver películas. Por alguna razón, abrirlo y ver cómo brotaba la sangre del cuerpo que se retorcía, le produjo un placer que jamás había sentido. Casado y con 2 hijas, Heike da sus primeros pasos como asesino en serie.
Sus impulsos sexuales eran incontrolables y su lucha interna por la atracción que sentía hacia los chicos jóvenes y su odio hacia los homosexuales era insostenible. Al igual que en el momento que fue detenido la primera vez, se empezó a rodear de jóvenes que buscaban empleo, ahora en su negocio de construcción, pero ahora debía ser diferente, si se iba a dejar llevar por sus deseos, no podía dejar testigos. Con la promesa de trabajo o dinero, invitaba a jóvenes y adolescentes a su casa, donde al momento de sentir confianza, los drogaba con cloroformo. Primero los desvestía, los esposaba y ataba con cadenas para posteriormente torturarlos, incluso solía ahogarlos en una bañera, para después revivirlos, solo para prolongar el tormento de los chicos. Mientras esto ocurría, les introducía su ropa por la boca, casi hasta el esófago para evitar que ellos pudieran gritar, al mismo tiempo, los violaba en repetidas veces. Si los chicos no morían por asfixia, los estrangulaba, apuñalaba o les daba un disparo en la cabeza. Se sabe que Heath en un principio se deshizo de algunos cuerpos en ríos cercanos, pero tras sufrir una dolencia en la espalda, junto a lo inseguro que se sentía al salir a la calle con los cuerpos, lo hizo cambiar de método, comenzando a enterrarlos bajo su casa. En un pequeño espacio que fungía de subterráneo en la casa, comenzó a acumular los cuerpos de los jóvenes que asesinaba. Heath confesó haber asesinado a un total de 33 hombres entre 1972 y 1978. Las múltiples desapariciones en la zona tenían alertadas a las autoridades, sin embargo y como suele darse en estos casos, no contaban con evidencias sólidas, ni sospechosos. Pero la desaparición de un chico de 15 años llamado Robert Piest, quien según la declaración de la preocupada madre, había salido a una entrevista de trabajo con un tal Gatli, terminó por encaminar a los investigadores hacia John. Después de contactarlo e investigarlo, el detective encargado del caso descubrió los antecedentes de Gatli y su paso por la cárcel por abuso de menores, lo cual lo puso en alerta. Al momento de revisar la casa del sospechoso, un terrible hedor a putrefacción golpeó a los agentes, que no dudaron en investigar a fondo el lugar. En el sitio, encontraron material pornográfico, esposas, candados, cadenas y varios materiales punzocortantes, pero el hallazgo más espantoso, se dio cuando uno de los policías encontró el subterráneo. Entre policías y voluntarios, comenzaron a desenterrar uno por uno los cadáveres que parecía no parar de salir del suelo de la casa de Heath, los cuales fueron enumerando, un lugar que se encontraba ya rodeado de vecinos y periodistas. Un total de 28 cadáveres fueron encontrados en la casa, mientras que otros 5 se hallaron en el río Des Plaines. En el juicio declaró que odiaba a los homosexuales, pero que no le apetecía tener sexo con mujeres, pues con ellas debía ligar antes de consumar el acto y él era alguien ocupado, no podía tener tiempo para eso. Sin embargo, todas sus víctimas no presentaban indicios homosexuales y todas tenían edades entre los 14 y 21 años de edad. Se mostró de manera despectiva por sus víctimas, casi de manera inhumana, despertando incluso la antipatía y odio por parte del jurado. Heath no parecía darse cuenta del monstruo que era y aunque se trató de alegar locura o sexo consensuado, algo que no se otorgó. Se le diagnosticó como un psicópata sumamente egoísta, egocéntrico y extremadamente peligroso, siendo condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. En prisión, Heath solo gozó de fama, era el asesino más prolífico del país norteamericano y sus fotos vestido como payaso le habían dado la vuelta al mundo entero. Recibió propuesta de matrimonio, vendió pinturas realizadas por él mismo. Escritores, músicos, directores de cine, todos pedían espacio para poder hablar y tomarse una foto con él, algo que parecía casi inaudito tomando en cuenta los motivos por los que fue apresado. A pesar de que el juicio inició en 1980, no fue ejecutado hasta el 10 de mayo de 1994, a través de la inyección letal. En sus últimas palabras, inmortalizaron la personalidad de Heath, quien nunca se arrepintió de sus actos. Bésenme el culo.